Hay verdades que no llegan a nuestros oídos por casualidad. Si estás aquí, viendo este video, es porque Dios mismo ha permitido que tu corazón sea desafiado. Porque hoy, vamos a profundizar juntos en un tema que abarca siglos y sigue intrigando al alma humana: el temor de Dios. Esta no es una idea vaga, ni una mera noción teológica. Es una fuerza interior, un misterio espiritual que moldea la vida del creyente. Y si has leído este mensaje, tómalo como una señal. Dios quiere iluminarte hoy sobre lo que realmente significa andar en su temor. Oremos juntos antes de profundizar en este tema. Señor Todopoderoso, abre nuestros corazones a tu palabra. Concédenos comprender lo que significa temerte con santo temblor. Quema la falsedad en nosotros y llénanos de verdadera reverencia. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. ¿Qué significa eso? Temer a Dios. ¿Es tener miedo, como un esclavo teme a su amo? ¿O es más bien sentirse invadido por una profunda reverencia, como un hijo que tiembla de amor ante su padre? Lo descubriremos juntos a través de la Biblia, las palabras de los santos y los grandes testigos de la fe. Y verán, este miedo no aplasta al hombre, lo eleva. No lo encadena, lo libera. Antes de continuar, los invito a suscríbete a este canal y a habilitar la campana de notificaciones porque exploraremos muchas otras verdades bíblicas que transformarán tu relación con Dios. No dejes de lado lo que el Señor quiere sembrar en ti. Y me gustaría que recordáramos esto ahora mismo. Si aprendes a temer a Dios, ya no tendrás que temer a nadie ni a nada en este mundo. Porque quien camina en el temor del Señor camina en la luz, y ninguna oscuridad puede abrumarlo. Así que, quédate conmigo hasta el final de este video. Porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave que transformará no solo tu visión de Dios, sino también tu forma de vivir cada día. Imaginen a un niño ante su padre. Sabe que su padre lo ama, que lo cuida, que es su refugio y su fortaleza. Pero este niño también sabe que su padre es justo, que no tolera la injusticia, que nunca confunde la luz con la oscuridad. El niño no teme el rechazo, pero teme herir ese amor, traicionar esa confianza. Este es el secreto. El temor de Dios no es temor a su ira, sino reverencia ante su santidad. San Agustín, el gran doctor de la Iglesia, resumió esta verdad en una frase sencilla pero poderosa: el que teme a Dios no tiene nada más que temer. Esta es una frase impactante. Nos recuerda que todos los demás miedos, el miedo a la muerte, el miedo al futuro, el miedo a la opinión pública, se derrumban al chocar con el temor de Dios. Porque si mi corazón siento respeto por aquel que está por encima de todo, ¿qué puede intimidarme ante lo que está por debajo? Pero profundicemos en este misterio. Pensemos en las multitudes de Israel, reunidas al pie del monte Sinaí. La montaña tiembla, retumba el trueno, el humo se eleva como un velo sagrado y la voz de Dios resuena con increíble poder. El pueblo tiene miedo, sí, pero no un miedo común. Lo que experimentan es el vértigo de estar ante la santidad infinita. Es la conmoción de sentir cuán frágil es el hombre y cuán grande es Dios. Esta experiencia no aplasta, sino que eleva. Graba una certeza en el corazón. No se puede jugar con lo divino, no se puede vivir como si Dios estuviera ausente. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, qué te evoca la idea de temer a Dios? ¿Te parece anticuada, como una reliquia de tiempos pasados? ¿O, por el contrario, la sientes más vigente que nunca, en un mundo que ya no teme a nada, ni siquiera al mal? Hazte esta pregunta: si el hombre no teme a Dios, ¿a qué termina temiendo? ¿Teme la soledad, el fracaso, la pobreza, la muerte? Se vuelve esclavo de los miedos más bajos, porque ha olvidado el único miedo que libera. Hay algo paradójico aquí. El temor de Dios no aprisiona, sino que libera. No degrada, sino que exalta. No mata la alegría, sino que la purifica. Porque este temor no es el fin del amor, sino el principio. Solo se puede amar verdaderamente a Dios cuando se reconoce su grandeza, su majestad, su infinito poder. El amor sin temor es solo una ilusión sentimental. El temor sin amor sería un terror servil. Pero el amor mezclado con temor, y el temor bañado en amor, esta es la esencia de la verdadera relación con Dios. Imagina una llama. Si la miras de lejos, ves su luz. Si te acercas demasiado, sientes su calor, y si la ignoras, puede consumirte. Pero si aprendes a respetarla, si la mantienes en el centro de tu hogar, se convierte en fuente de calor, luz y vida. El temor de Dios es ese fuego. Un fuego que no destruye, sino que forja. Un fuego que no arde para aniquilar, sino para purificar. Por eso decían los antiguos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque quien no teme a Dios camina en la oscuridad de su propia arrogancia.
pero quien le teme se abre a una luz que todo lo ilumina. Así que, detengámonos un momento. Escuchemos este latido invisible que recorre la historia y llama a la puerta de nuestra alma. Esta pregunta permanece, suspendida como un enigma. ¿Realmente tememos a Dios? La palabra de Dios no deja lugar a dudas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9 y 10. Este versículo es una puerta de entrada, una llave espiritual. No dice que la sabiduría comience con la inteligencia, ni con la experiencia, ni siquiera con la oración sola. No, comienza con el miedo. Como si todo lo verdadero, todo lo sólido de la existencia humana debiera primero asentarse sobre este fundamento, el reconocimiento de la grandeza de Dios. No es casualidad que se use la palabra principio. El principio es la fuente, la raíz, el punto de partida. En otras palabras, sin el temor de Dios, no hay verdadera sabiduría. El hombre puede acumular conocimiento, construir sistemas, inventar teorías, pero si no pone a Dios por encima de todo, permanece prisionero de su ignorancia. Mire nuevamente la promesa contenida en las Escrituras. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Estas palabras no son solo un estímulo, son una revelación. Nos recuerdan que el temor de Dios no es una debilidad, sino una fortaleza, porque nos conecta con aquel que vive en nosotros, Cristo, mayor que todos los poderes visibles e invisibles. Y aquí está la paradoja: quien teme a Dios se vuelve libre. Quien tiembla ante el Altísimo ya no tiene que temblar ante los poderosos de este mundo. Como dice la Escritura, el hombre que teme al Señor estará firme como el monte Sión, no será conmovido. Salmo 125:1. Este es el secreto de la fortaleza espiritual. La Biblia no habla del temor de Dios como una opción o un sentimiento vago. Lo convierte en un mandamiento, un camino, un llamado permanente. Moisés repitió esto al pueblo de Israel. Y ahora, Israel, ¿qué exige de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10 y 12. Observa la progresión: temer, caminar, amar, servir. El temor de Dios no es un estado pasivo, es el comienzo de un camino. No es solo un sentimiento, sino una dinámica espiritual que lleva al hombre a amar y servir a Dios en verdad. Pero, ¿qué significa esto en concreto? Significa vivir cada momento con la conciencia de su presencia. Significa recordar que nada se esconde a su vista, que cada gesto, cada palabra, cada pensamiento le es conocido. El temor de Dios es esa vigilancia interior que impide que el alma se extravíe. Esto dice el salmista: bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita mucho en sus mandamientos. Salmo 112:1. Fíjense en la conexión. Temer a Dios también es amar su ley. ¿Por qué? Porque su ley no es una carga, sino una luz. Quien vive en esta luz no tropieza en la oscuridad. Luego la Biblia va aún más allá. El temor del Señor es puro y perdura para siempre. Salmo 19:9. Aquí, el temor se describe como algo puro, incorruptible y eterno. A diferencia de los temores del mundo, que cambian, van y vienen, el temor de Dios es estable e inmutable. Atraviesa generaciones y permanece incluso cuando todo se tambalea. Por eso los profetas lo anunciaron como una gracia especial. Isaías, hablando de la venida del Mesías, dijo: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. Consideren con atención: incluso Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, fue ungido con el espíritu del temor del Señor. Si el Hijo, en su humanidad, vivió en este temor sagrado, ¿cuánto más debemos nosotros, que somos polvo y aliento, vivir en esta reverencia? Y aquí es donde la palabra adquiere un poder especial. No solo nos dice que temamos, sino que nos muestra lo que ese temor logra. Nos protege del pecado. Con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Proverbios 16:6. Ella nos da vida. El temor del Señor es para vida. Quien lo posee pasará la noche satisfecho, y no le visitará ningún mal. Proverbios 7 y 23. La Biblia nunca se contradice. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, proclama la misma verdad. El temor de Dios no es una debilidad, sino una armadura. No es una huida, sino un arraigo. No es servidumbre, sino verdadera libertad. ¿Y tú, qué estás escuchando? ¿Escuchas estas palabras como simples citas antiguas o como la voz viva de Dios que te llama?
Porque el temor de Dios no está escrito en un libro. Es un poder que transforma el corazón, incluso hoy, si lo aceptas. Así que, quienes me escuchan, tómate un momento. Deja a un lado el ruido del mundo, las notificaciones que te distraen, las obligaciones que te agobian. Enfréntate a ti mismo, enfréntate a tu corazón. Y pregúntate, ¿qué te hace temblar? ¿Es el miedo a perder lo que tienes? ¿Es el fracaso lo que te persigue? ¿Ese miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás o de tus propias expectativas? ¿Es el miedo al rechazo, a no ser amado, a no ser reconocido? ¿O el miedo a la muerte, ese misterio último que se encuentra al final de cada camino? Mira dentro de ti. Reconoce lo que te atemoriza, porque en lo que temes reside tu verdadero amo. Sí, lo que más temes es lo que gobierna en secreto tus decisiones, tus elecciones, tus pensamientos más profundos. Así que escucha con atención. ¿Y si la verdadera valentía no consistiera en eliminar esos miedos, sino en reemplazarlos? ¿Y si la verdadera libertad no naciera de la ilusión de no temer nada, sino de elegir a quien temes? Este es el temor de Dios, apartar tu alma de los miedos que te atan y dirigirla hacia un temor que libera. Porque temer a Dios es estar ante aquel que no cambia, aquel que es más grande que la muerte, más grande que el fracaso, más grande que el rechazo. Cuando temes a Dios, los demás miedos pierden su poder. Se vuelven insignificantes, casi ridículos, ante la eternidad. Pero tú, ¿a qué le has dado demasiado espacio? ¿Es la apariencia de los hombres? ¿Es la ansiedad del mañana? ¿Es el miedo a no triunfar? Martin Luther King lo entendió cuando declaró: quien no ha encontrado una causa por la cual esté dispuesto a morir no es digno de la vida. Estas palabras no son una cita hermosa para admirar desde lejos. Son una espada que corta con precisión. Revelan una verdad implacable. Si tu vida no se arraiga en algo más grande que tú mismo, se dispersa en 1000 pequeños miedos que te consumen. Así que te pregunto de nuevo, ¿cuál es tu causa? ¿Qué estás dispuesto a defender, incluso a costa de perderlo todo? ¿Cuál es la llama que arde en tu interior con más fuerza que el miedo? Hay hombres que viven para el dinero y temen la pobreza. Otros viven para el éxito y temen al fracaso. Otros, en cambio, viven para el placer y temen sufrir. Pero quien vive solo para Dios no teme nada más que ofenderlo, perderlo y alejarse de él. Este es el único temor que no destruye, sino que santifica. ¿Estás listo para vivir solo para Dios? ¿O dejas que las sombras del mundo dominen tu corazón? Detente. Cierra los ojos un momento. ¿Sientes ese vacío interior que quieres ser llenado? ¿Sientes esa voz que te susurra que estás hecho para algo más que esta existencia temblorosa, azotada por miedos fugaces? La Biblia lo dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Entonces, ¿por qué sigues andando con el corazón turbado? ¿Por qué tiemblas ante lo pequeño, cuando lo grande vive en ti? Mira tu vida a la luz de esta verdad. Cada miedo es un espejo. Revela dónde has depositado tu tesoro. Te muestra dónde reside tu apego. Si temes a la muerte, es porque aún no has descubierto la vida eterna como una realidad inagotable. Si temes al fracaso, es porque tu identidad se basa en tu desempeño y no en el amor de Dios. Si temes al rechazo, es porque aún buscas la aprobación de los hombres más que la de tu Creador. Así que os pregunto, ¿a quién quieres temer? ¿Temblarás ante lo que pasa, o temblarás ante aquel que permanece? Esto no es un ejercicio intelectual. Es una lección interior, una transferencia del miedo. No puedes temer a nada, pero puedes dirigir tu miedo hacia aquel que es digno de él. Y en ese momento, todos los demás miedos se disipan, como sombras ahuyentadas por la luz de la mañana. Así que piénsalo de nuevo. Si murieras mañana, ¿qué causa considerarías digna de tu aliento, digna de tus lágrimas, digna de tu lucha? ¿Es tu reputación? ¿Es tu comodidad? ¿O es el reino de Dios? Tú que escuchas, no evites la pregunta. Te persigue, te llama, y no te dejará en paz hasta que hayas elegido tu bando, vivir para lo perecedero o vivir para lo eterno. Cuando la historia de la Iglesia se abre ante nosotros, no es una mera sucesión de fechas y acontecimientos. Es un fresco viviente, pintado con la sangre de los mártires, las lágrimas de los santos y el fervor de los predicadores. Es el testimonio de quienes, frente a los poderes de su tiempo, se mantuvieron firmes porque temieron a Dios más que a los hombres. Escucha la voz de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, apodado Boca de Oro por su elocuencia. Se atrevió a denunciar la inmoralidad de la emperatriz Eudoxia y la hipocresía de ciertos miembros poderosos de la Iglesia. Por ello, fue exiliado, humillado y condenado a vivir lejos del púlpito.
Pero no se rindió. Desde su exilio, escribió: nadie puede dañar al hombre que teme a Dios. Comprendió que el temor a los hombres es fugaz, pero el temor a Dios construye una fortaleza interior que ningún emperador puede derribar. Avancemos en la historia. Observemos a los primeros mártires de Roma, aquellos a quienes Nerón entregó a las fieras en la arena. ¿Eran intrépidos? No, eran de carne y hueso, como tú, como yo. Puede que temblaran ante el rugido de los leones, pero albergaban en su interior un miedo mayor que el de la muerte, el miedo a negar a Cristo. Sus cadenas les parecían más ligeras que el peso de la desobediencia. Sus heridas no eran nada comparadas con la eternidad que ya veían abrirse ante ellos. Recuerda otra vez Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo, no huyó. Los recibió, les ofreció comida y luego, con calma, les dijo: hágase la voluntad de Dios. Conducido a la arena, el procónsul le dijo: jura por César y te liberaré. Policarpo respondió: estos 86 años le he servido, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey, que me salvó? Luego fue condenado a la hoguera. Pero, según el testimonio de los fieles presentes, las llamas lo rodearon sin consumirlo, como si el fuego terrenal fuera impotente ante quien solo temía a Dios. Escuche nuevamente la voz de Tertuliano, padre de la Iglesia en el norte de África, quien afirmó: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Comprendió que cada vida ofrecida por temor y amor a Dios se convertía en una semilla de esperanza para las generaciones futuras. Más tarde, durante la Reforma, Martín Lutero se presentó ante la Dieta de Worms. Las autoridades del imperio, teólogos, príncipes, toda una asamblea de personas poderosas le ordenaron que renunciara a sus escritos. Su vida estaba en juego. Pero él respondió: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. No fue la ausencia de miedo lo que los sostuvo, sino un miedo mayor, el de traicionar la verdad de Dios. Mire también los testigos modernos. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, se atrevió a resistir a Hitler por lealtad al Evangelio. Encarcelado y luego ejecutado, escribió: el temor de Dios libra del temor de los hombres. No eran palabras teóricas, sino una convicción grabada en su carne. ¿Y qué pasa con Catalina de Siena, esta frágil mujer que se atrevió a escribir a papas y reyes para exhortarlos a volver a la santidad? No tenía ejército ni poder humano, pero llevaba en su interior un temor de Dios tan ardiente que estremecía tronos y levantaba a la iglesia herida. Un hilo conductor recorre todas estas figuras. No son héroes invencibles, sino hombres y mujeres cuyo temor a Dios superó el miedo a perder la vida, la comodidad o la reputación. Su valentía no era innata, provenía de arriba. Sabían que la historia de las naciones, las amenazas de los poderosos y el terror a la muerte no eran nada comparados con la eternidad. Así que escuchen este coro de testigos que aún resuena hoy. Desde Policarpo hasta los mártires de Roma, desde Crisóstomo hasta Bonhoeffer, desde Lutero hasta Catalina, todos nos dicen lo mismo: la verdadera libertad no se obtiene expulsando el miedo, sino presentándolo ante Dios. Y tú, si hubieras estado en la arena, si hubieras tenido que enfrentarte al exilio, la prisión, la injusticia, ¿dónde habrías depositado tu miedo? ¿Te habrías rendido ante los verdugos? ¿O te habrías mantenido firme, mirando a aquel cuya majestad sobrepasa todos los poderes de la tierra? Temer a Dios no es solo un concepto, ni una doctrina, ni una regla grabada en tablas de piedra. Es un aliento que recorre el alma como el viento recorre el mar. Un aliento invisible, pero cuyo poder doblega a los árboles más fuertes y hace temblar las montañas en su silencio milenario. Temer a Dios es caminar en un templo sin muros, un santuario cuya bóveda es el cielo estrellado y cuyo suelo es el polvo de los siglos. Cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que surge en tu interior resuena en este templo invisible, llevado ante el trono eterno. Allí nada es pequeño, nada está oculto. Todo se ve, todo se escucha, todo se sopesa a la luz de aquel que escudriña los corazones. Por eso, quien teme a Dios vive de otra manera. Vive como un peregrino que sabe que el camino es sagrado. Habla como un siervo que sabe que cada palabra es una ofrenda. Ama como un niño que sabe que la mirada del Padre está sobre él. Un proverbio cristiano dice: el corazón que teme a Dios no vagará en tinieblas. Y es cierto, porque el temor de Dios es como una lámpara en la noche. Ilumina los caminos torcidos, revela trampas ocultas y guía el alma donde los ojos humanos ya no ven.
Quien camina con este temor camina con una luz interior que ningún viento puede apagar. Temer a Dios es tener el corazón encendido y la mirada alta. Un corazón encendido, porque el miedo no es frío, arde con amor puro, consume el orgullo, ahuyenta las ilusiones. Una mirada alta, porque este miedo eleva en lugar de aplastar. Levanta al hombre del polvo para llevarlo al cielo. Convierte cada momento, incluso el más banal, en un encuentro con la eternidad. Escuchen, el temor de Dios es como un aliento que atraviesa los siglos. Inspiró a los profetas que hablaban con voces de trueno y lágrimas de fuego. Llevó los salmos de David, esos cánticos que mezclan temor y adoración, fragilidad humana y majestad divina. Alimentó a los monjes en el silencio de los claustros y a los misioneros en tierras lejanas. Es ese aliento que no se apaga, pues proviene del Espíritu mismo. Y cuando la recibes, cambia tu perspectiva. El mundo puede parecer inmenso, pero sabes que es pequeño ante Dios. Los hombres pueden parecer poderosos, pero sabes que son frágiles como la hierba marchita. La muerte misma puede parecer desalentadora, pero sabes que es solo un pasaje, una puerta estrecha hacia la luz eterna. Temer a Dios es como sostener una llama frágil y eterna en tus manos. La proteges, la respetas, la honras, porque sabes que ilumina tu camino. Pero al mismo tiempo, descubres que es ella quien te protege, quien te envuelve, quien te acompaña. Escuchen de nuevo estas imágenes. El temor de Dios es un mar profundo en el que el alma se sumerge sin llegar jamás al fondo. Es una montaña cuya cima desaparece entre las nubes, y cuanto más se sube, más alto se descubre que se eleva. Es una música silenciosa que vibra en el corazón de quienes la escuchan. Es un perfume discreto que no se impone, sino que lo impregna todo. Es esa emoción que sientes al contemplar la grandeza del cielo estrellado. Es ese silencio solemne que te invade al orar. Es ese suave temblor que se apodera de tu alma al recordar que eres polvo y aliento, y que ante ti se encuentra el Eterno. Pero cuidado, este miedo no es la sombra que apaga la alegría. Es la raíz que hace que la alegría sea indestructible. Es la sal que impide que el amor se corrompa, la gravedad que da profundidad a la risa, la vigilancia que impide que la libertad se convierta en caos. Sin él, la vida espiritual se seca, se dispersa. Con él, todo adquiere otra dimensión, pues todo se ve a la luz del cielo. Así que deja que este aliento te atraviese. Deja que purifique tus pensamientos, reoriente tu corazón y enderece tus pasos. Porque quien vive en el temor de Dios camina en el aliento mismo del Espíritu. Y este aliento nunca lo abandona. Hermano, hermana, deja que esta verdad te impregne como el fuego impregna el metal en el horno. El temor de Dios no es una prisión, sino una llave, sí, una llave. Abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. La puerta de la sabiduría, la puerta del coraje, la puerta de la libertad interior. Muchos hombres buscan estos tesoros en filosofías, ideologías, en las promesas engañosas del mundo. Pero el secreto está ahí, simple, eterno, tema a Dios. Así que os pregunto sin rodeos, ¿qué eliges hoy? ¿Temerás al mundo, con sus miradas, sus juicios, sus amenazas? ¿O elegirás temer solo a Dios, quien tiene tu vida en sus manos, quien te llama a andar en la verdad? Escucha esta palabra que nunca envejece. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Es para ti, aquí y ahora. No tienes que temblar ante los hombres, ante el futuro, ante las fuerzas oscuras de este mundo. Si Cristo vive en ti, ya tienes una victoria invencible. Pero cuidado, tienes que elegir. No puedes temer a Dios y al mundo al mismo tiempo. No puedes andar en la luz y amar la oscuridad. No puedes construir tu vida sobre dos cimientos. Tienes que decidir. Y esa decisión no se toma mañana. Se toma hoy. Mira tu corazón. ¿Qué te impide temer plenamente a Dios? ¿Es el miedo al rechazo? ¿El miedo a perder tu seguridad? ¿El miedo a ser diferente en un mundo que se burla de la fe? Sí, todo esto existe. Pero recuerda a los mártires, recuerda a los santos, recuerda a los profetas. Cada uno de ellos tuvo que elegir. Y cada uno de ellos encontró en el temor de Dios una fuerza mayor que todos los miedos juntos. Hermano, hermana, los invito a esta misma radicalidad. Dios no busca espectadores tibios, sino hombres y mujeres de pie, ardientes de fe, temblando de amor y reverencia ante Él. El temor de Dios no es una opción para los más espirituales. Es el fundamento de toda auténtica vida cristiana. Recuerde las palabras de Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Mateo 10 y 28. Esto no es una amenaza. Es una llamada de atención. Es una invitación a poner tu alma en manos del único Maestro de la eternidad. Así que os pregunto, ¿a quién quieres temer? ¿Quieres seguir prisionero de las apariencias, los fracasos, las amenazas y las incertidumbres? ¿O quieres entrar en la libertad de quien solo teme a Dios y ya no tiembla ante nada? Escucha de nuevo. El temor de Dios es una llave, pero una llave solo es valiosa si la usas. Puedes tenerla en la mano toda la vida y aún así quedarte fuera. Pero si la insertas en la cerradura, si abres la puerta, se abre ante ti un camino de paz, fortaleza y victoria. No lo olvides, hermano, hermana. El temor del mundo te debilita, pero el temor de Dios te levanta. El miedo al mundo te debilita, pero el temor a Dios te fortalece. Ya no hay tiempo para dudar. Es hora de elegir. Y esta elección se hace en lo más profundo de tu corazón, donde nadie puede ver excepto Dios. Decide hoy a quién quieres temer. Decide hoy quién será tu amo. Decide hoy si quieres caminar en la luz o permanecer prisionero de las sombras. Y recuerda, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Estas palabras no solo están escritas, sino que están vivas. Laten como un corazón en el cuerpo de quienes creen. Respiran como un aliento inagotable. Se yerguen como una fortaleza en medio de las tormentas. Así que camina. Mantente erguido. Alza la vista. Teme solo a Dios, y verás, todas las demás cadenas caerán. Mano blanca indicando hacia la derecha antes de dejar este vídeo. Recuerda suscríbete al canal. Tiene como para apoyar este mensaje y para deja un comentario, comparte lo que te gustó, lo que te conmovió. Y si no sabes qué escribir, simplemente escribe. Dios es grande para manifestar vuestra fe y testificar ante el mundo espiritual. Y sobre todo, no te vayas sin hacer clic en el vídeo que acaba de aparecer en pantalla. Está ahí para ti, para continuar este camino de revelación y transformación.